A ver, ¿cómo se consigue sembrar la duda sobre algo que parece un consenso científico? Pues en 2005, la revista Mother Jones publicó un reportaje que intentaba responder a esa pregunta, básicamente siguiendo la pista del dinero. Hoy vamos a desgranar las acusaciones y los datos que presentaron en esa investigación sobre ExxonMobil. El reportaje arranca fuerte, poniendo una cifra en el centro de todo, más de 8,6 millones de dólares. Según su investigación, esta fue la cantidad que ExxonMobil habría distribuido a diferentes grupos en un periodo de solo 4 años, entre el 2000 y el 2003. Pero claro, la pregunta es, ¿para qué? Y aquí es donde el reportaje lanza su acusación principal. Sostiene que este dineral no eran simples donaciones sin más. No. El destino eran más de 40 organizaciones y el objetivo, según el artículo, era clarísimo: sembrar dudas y alimentar el escepticismo sobre la ciencia del cambio climático. Con esa cifra y esa acusación ya sobre la mesa, el informe empieza a construir todo su argumento. Así que vamos a tirar de ese hilo para entender la estrategia que describe. Para entender la jugada que describe Mother Jones, hay que familiarizarse con un concepto clave: la cámara de eco. Es la idea de crear un entorno donde un mensaje no solo se oye una vez, sino que te llega rebotado desde un montón de fuentes que parecen independientes. Esto, claro, lo hace parecer mucho más grande y sobre todo más creíble. Y según el reportaje, de eso iba todo esto. No se trataba de financiar a una sola voz para que gritara muy alto, sino de tejer toda una red de organizaciones que, aunque parecieran muy distintas entre sí, al final acababan cantando la misma canción: poner en duda el consenso científico sobre el clima. Suena a un mecanismo bastante enrevesado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaba supuestamente esta red en la práctica? El informe se mete de lleno a detallar quiénes formaban parte del juego. Y aquí es donde la estrategia se pone interesante. El dinero no fue solo a los think tanks de siempre, ¿qué va? La lista del reportaje incluye medios de comunicación, grupos de consumidores e incluso organizaciones religiosas y de derechos civiles. La idea, según el texto, era que el mensaje de duda no viniera de un solo sitio, sino que pareciera algo que surgía de todas partes de la sociedad. El informe, además, acota su análisis a un periodo muy concreto, del año 2000 al 2003. Y lo que describe es un flujo constante de dinero año tras año. Por poner un ejemplo, destaca una aportación de $250.000 en 2001 al American Council for Capital Formation, que era solo una pieza en un puzzle mucho más grande. Pero bueno, vale, tenemos el dinero. ¿Qué se conseguía con él? El informe va más allá de la cifra e intenta conectar esa financiación con los mensajes concretos que estaban circulando en el debate público. Y aquí es donde el reportaje presenta algunas de sus pruebas más llamativas. Fijaos en esta tabla que no tiene desperdicio. El Competitive Enterprise Institute, con casi 1,4 millones de dólares de financiación, llegó a comparar el calentamiento global con una invasión alienígena. Casi nada. Mientras la Heritage Foundation lo presentaba casi como algo positivo para el progreso. El artículo, traza una línea directa entre el dinero recibido y el mensaje que se difundía. Esta cita que el informe atribuye a uno de los grupos financiados resume la estrategia a la perfección. No es una negación total, es algo mucho más sutil. Se introduce la idea de que la ciencia no es concluyente. Y de paso, se tacha la postura mayoritaria de alarmismo. Una táctica de comunicación muy, muy calculada. El informe también recoge los argumentos más extremos que supuestamente se llegaron a financiar, desde una organización que calificaba las emisiones de CO2 como una fuerza para el bien, hasta otra que decía que se intentaba resolver un problema que quizá ni siquiera existía. Esto nos da una idea del abanico de mensajes que, según el reportaje, se estaban impulsando. Pero las organizaciones no actúan solas, claro. El informe de Mother Jones va un paso más allá e identifica a las personas que, según afirma, funcionaban como el pegamento de toda esta red, apareciendo una y otra vez en distintos grupos. El reportaje hasta les pone un apodo: The Cold Earth Society, que vendría a ser la Sociedad de la Tierra Fría. Ojo, que no era un club real, sino el nombre que la revista le dio a este círculo de comunicadores y científicos que rotaban constantemente entre las organizaciones de la red, prestando su supuesta voz experta. Y aquí los números que presenta el informe son muy claros. Fijaos en las conexiones. Singer y Patrick Michaels, vinculados a 7 organizaciones financiadas cada uno. 7. Stephen Milioy, a 5. Sally Baliunas, a 4. Según el artículo, ellos serán el verdadero tejido conectivo que mantenía unida a toda esta cámara de eco. El informe pone especial atención en ese Fred Singer, llegando a apodarlo el padrino de la negación del calentamiento global. Su libro, Ciencia Fría, Charla Caliente, es presentado como una de las obras de referencia para el escepticismo climático de aquella época.
Y algo muy parecido pasa con Patrick Michaels, autor de un libro con el provocador título de Los gases satánicos. El artículo de Mother Jones subraya un dato clave, que supuestamente Michaels había recibido financiación directamente de empresas energéticas, consolidándose como otro de los pilares de la red. Después de analizar la cifra, el mecanismo y los actores, ¿cuál es la gran conclusión del reportaje? ¿Qué legado, según sus autores, dejó esta estrategia de la duda? Al final, todo el reportaje se puede resumir en estas preguntas clave. ¿El qué? Una campaña de financiación. ¿El quién? ExxonMobil. ¿A quién? Más de 40 organizaciones. Y la pregunta del millón, ¿el por qué? Crear, según Mother Jones, una potente cámara de eco para sembrar la duda sobre la ciencia del clima. Y con esto cerramos el análisis de este reportaje tan influyente. Mother Jones presentó sus datos y sus conexiones para sostener una tesis muy clara. Pero la pregunta de fondo va más allá de este caso y sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. ¿Cómo puede la financiación externa influir en el debate público sobre temas que son puramente científicos? Es una cuestión que décadas después sigue muy abierta.